¿Cómo están? Bien. Eso mejoró. De la última vez no tuve que preguntar 2 veces cómo estaban para que contestaran. A la primera contestaron. Como siempre, yo muy feliz de poder compartir de la palabra del Señor. Y algo que a mí me gusta mucho de poder compartir es que, por lo general, Dios siempre le habla primero a uno y trabaja primero con uno con respecto a lo que uno viene a enseñar aquí, ¿verdad? El primero trata con nosotros, primero trata con nuestro corazón, el primero nos enseña a través de lo que estamos leyendo y luego Él nos lleva a compartirlo con la iglesia, pero primero es una aplicación personal, por lo general. Y pues el mensaje de hoy no es la excepción. Yo le voy a pedir que usted se disponga realmente a escuchar lo que el Señor tiene para hablarnos el día de hoy. Creo que es algo sumamente importante. Desde ya también quiero pedirles que por favor no lo tomen como que es un regaño, porque no es un regaño, es más bien un recordatorio en amor de parte de Dios para nosotros. Entonces, desde ya les pido que por favor cada cosa que vayamos a ver lo vean de esta forma, porque realmente no es un regaño, es un recordatorio en amor. Bueno, el mensaje de hoy se llama Amor o Conveniencia. Y pues yo les quiero hacer una pregunta y es, ¿por qué siguen ustedes a Jesús? ¿Por qué siguen a Jesús? ¿Qué los mueve a seguir a Jesús? Y esta pregunta surge a raíz de una situación por la que yo estaba pasando, pero también surge de lo que yo he venido notando que está sucediendo en el cristianismo hoy. Compartí un poco de esto en un ayuno que tuvimos hace como unos 22 días. Y lo que noto y que he visto por distintos videos y personas con las que me he sentado a hablar, etcétera, yo he visto que el cristianismo lo que pasa hoy es que se está compartiendo mucho sobre la teoría de la prosperidad y sobre la teoría esta que dicen en inglés word of faith, que significa como palabra de fe, por así decirlo. Pero suena muy lindo, palabra de fe, pero ¿qué hay detrás de eso, verdad? ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que están enseñando con esto de la prosperidad, la teoría de la prosperidad y la palabra de fe? Y lo que enseñan básicamente es que a través de la confesión positiva nosotros logramos que las cosas sucedan, básicamente. Entonces es algo así como muy parecido a la ley de la atracción, pero espiritualizada, porque es por fe, porque Dios nos dio el poder y nosotros podemos declarar, y entonces lo que yo declaro y lo que sale de mi boca, entonces así tiene que ser. Pero hay más detrás de eso, no es así tan sencillo como funciona. Sin embargo, eso es lo que han estado enseñando. Usted tiene el poder en su boca, usted lo declara, tiene que pasar, eso es básicamente lo que han venido enseñando. Entonces, uno de los problemas también hoy no es solamente que las personas tal vez no tengan interés en acercarse a Jesús, sino que muchos de los que se acercan a Jesús no son presentados con el evangelio correcto, sino que son presentados con un evangelio que está bastante tergiversado, que les presenta a un Dios que es muy conveniente, súper conveniente. Pero, bueno, también les presentan un Dios que está para cumplir sus expectativas y entonces así es como traen a la gente a la iglesia. Pero no necesariamente atraen a la gente o traen a la gente a Jesús, a que tengan realmente un encuentro con Jesús. Entonces, presentan solamente, ¿verdad?, los beneficios materiales y los beneficios terrenales, eso es lo que les presentan, como si realmente eso fuera lo más valioso que nosotros obtenemos de nuestro caminar con Dios, y eso no es. Los beneficios terrenales y materiales no son lo más valioso que nosotros obtenemos de nuestro caminar con el Señor. Sin embargo, así es como lo presentan. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando las cosas dejan de suceder de acuerdo a como ellos estaban esperando, o como ellos esperaban, entonces pierden su interés en Dios, o se decepcionan, ya no quieren tener nada que ver con el Señor. ¿Por qué? Porque el motivo por el cual seguían a Dios estaba más relacionado con ellos mismos, con lo que podían obtener de Dios, más de enfocarse, por ejemplo, en lo que ellos ya habían obtenido del Señor. ¿Me siguen? ¿A qué me refiero con esto? Lo que ya habían obtenido: redención, perdón y una relación restaurada con el Padre. Eso es lo que nosotros obtenemos a través del sacrificio de Jesús. Pero ¿qué pasa? Bueno, muchas personas
como son presentadas con el Evangelio de una forma incorrecta, se enfocan en lo material y terrenal que había dicho antes y pierden de vista lo que ya han obtenido del Señor, que fueron estas cosas que mencioné. Entonces, esto puede producir un alejamiento cuando las personas les sucede que no obtienen lo que esperaban o que suceden cosas que no esperaban. Esto puede producir un alejamiento. Ahora, esto puede pasarle a personas que siguen a Jesús por interés, la verdad es que sí, pero también esto puede pasarle a personas que han seguido a Jesús de una forma bastante genuina a lo largo de toda su vida. Y cuando yo digo genuina, me refiero a que son personas que no necesariamente se acercan al Señor con la mentalidad de que Dios los haga millonarios y que todo salga de acuerdo a lo que ellos quieren o esperan. Realmente se acercan al Señor con una intención correcta, con ese entendimiento de qué fue lo que hizo el Señor en la cruz y valoran ese sacrificio y realmente lo aman, pero a lo largo del camino a veces les suceden cosas que pueden ser tan desconcertantes, que inclusive los lleva a cuestionarse si realmente vale la pena seguir ese camino con Cristo. Ahora, yo no estoy juzgando, todo lo contrario, yo estoy mostrándome bastante real, porque honestamente yo he estado ahí, por eso les dije, esto surge, o esa pregunta que les hice al inicio de por qué siguen a Jesús, surge de algo que a mí me pasó. Yo estuve ahí en donde yo dije, Señor, realmente vale la pena esto que estoy haciendo, tanto sacrificio, tanta entrega, tanto un montón de cosas. Entonces, por eso decía, aún personas que hemos caminado con el Señor, podemos encontrarnos en una situación así, en algún momento de nuestras vidas. Por esto también digo, no juzgo. Yo creo que a la mayoría de nosotros en algún momento de nuestro caminar con el Señor hemos estado en una situación así, que nos hace pensar, Señor, pero si yo te sigo, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué aquello? Etcétera, etcétera. Y ese mismo desconcierto, como decía antes, entonces es lo que nos puede llevar a nosotros a enfriarnos, a resentirnos, a enojarnos y a alejarnos del Señor. Y entonces eso es justo lo que nosotros vamos a hablar hoy. Porque como hijos de Dios, hay temporadas en las que honestamente nosotros necesitamos hacer una pausa y necesitamos ser recordados de cuál es realmente el motivo principal por el cual nosotros le seguimos. Y cuando yo digo motivo principal me refiero a que no hay solamente un motivo por el cual nosotros seguimos al Señor. No solamente hay un motivo de por qué le entregamos nuestra vida a Cristo, hay un montón. Como decía, no hay solamente un motivo, pero hay uno principal. Y principal me refiero a que aun si hicieran falta todos los demás motivos, si yo tengo este motivo, es suficiente para quedarme. Y ese motivo es el sacrificio de Jesús en la cruz y todo lo que eso abarcó. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Ok. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a empezar en Hebreos. Hoy vamos a hablar, o lo que vamos a leer está en Hebreos 11 y también en Hebreos 12. Si usted nunca ha leído Hebreos, yo le recomiendo que lo lea, especialmente si usted está en una situación en la que usted se siente así como tambaleante con respecto a su caminar con Dios. Y usted necesita algo que le ayude, que lo afiance a entender por qué sigue a Jesús. Lea Hebreos. Hebreos es, o sea, no sé ni siquiera cómo explicárselos, pero es súper claro, así es que se lo recomiendo. Entonces, el contexto de Hebreos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que parte del contexto es que en ese momento algunos creyentes estaban pasando por un desánimo y por el abandono de la fe, por distintas cosas que ellos habían estado viviendo. Entonces, Hebreos en general es como una exhortativa y consejos para ayudar y afianzar a los creyentes en medio de los retos que ellos estaban enfrentando por su elección de seguir a Jesús. Ahora, por retos, yo no me refiero solamente a lo externo, lidiando con personas, sino también a lo interno, o sea, retos que ellos tenían a lo interno por situaciones que les causaban decepción y que les causaban dolor. Entonces, el capítulo 12 no es la excepción, y el capítulo 12, Hebreos 12, empieza con por lo tanto, pero ¿qué? Por lo tanto, ¿qué? Siempre que uno va a leer la Biblia y uno ve un por lo tanto,
uno tiene que devolverse un poquito, porque quiere decir que por lo tanto está ligando lo que viene con lo que había antes. Entonces, si nos devolvemos un poco y vamos al capítulo 11, el capítulo 11 dice, vamos a leer uno, bueno, aquí se los voy a ir leyendo, dice, ahora bien, habla de la fe el capítulo 11, dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y fueron aprobados. Por la fe, entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Y entonces aquí empieza a hablar, ¿verdad?, de una serie de personajes, por así decirlo, que a lo largo de su caminar con el Señor vieron cosas difíciles y tuvieron que enfrentarse, ¿verdad?, a un montón de cosas. Y digamos, hablando como desde Abraham y Moisés, por ejemplo, que fueron personas que tuvieron que dejar su familia y su casa o que tuvieron que renunciar a los privilegios de la realeza, como Rahab, que fue una prostituta que por el reconocimiento del poder de Dios, ella y toda su familia fueron salvos cuando ella escondió a unos espías. Y les cuento, tal vez voy mencionando para que vean los distintos tipos de personas, ¿verdad?, o sea, que han tenido que lidiar y que han tenido que escoger caminar, digamos, su vida con el Señor a pesar de. Entonces, sigo. Este capítulo nos habla entonces a nosotros de personas que a lo largo de toda su vida tuvieron que, por así decirlo, sacrificarse y tuvieron que mantenerse firmes. O sea, algunos fueron azotados, otros fueron encarcelados, otros fueron muertos a filo de espada, por mantenerse firmes en esa certeza de lo que ellos esperaban. Cuando nosotros pasamos al 39, dice, y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Yo me quedé así, yo dije como un momento, o sea, después de todo ese sacrificio y todo, para no recibir lo prometido. Y entonces yo analizaba y decía, ¿y si a mí me pasa eso? ¿Qué pasa si todo mi sacrificio y toda la entrega y todo lo que yo he hecho en mi caminar con el Señor, al final yo no veo lo que estaba esperando? Pero yo creo que ahí también nosotros tenemos que analizar qué es lo que nosotros estamos esperando y cuánto peso tiene realmente o qué tan importante es eso que nosotros estamos esperando. Lo que yo estoy esperando, ¿a qué apunta? ¿Apunta a lo terrenal y apunta a lo pasajero o apunta a lo eterno? Entonces, con respecto aquí que dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera y estar convencido de lo que no se ve. Aquí yo quiero hacer un paréntesis porque creo que este versículo es muy mal interpretado constantemente. Y este versículo no se refiere a que si yo tengo fe, por ejemplo, que yo voy a salir de aquí y allá afuera va a haber un Range Rover Evoque, un carro, va a estar ahí. Eso no significa eso, o sea, fe no es la ley de la atracción, ¿me explico? Es indispensable entonces nosotros tener claro cuál es el concepto correcto de fe, de lo contrario vamos a andar por la vida muy decepcionados, honestamente, porque vamos a esperar que sucedan cosas solamente porque nosotros queremos que pasen o porque tenemos fe que van a pasar y no van a pasar, y ¿hacia dónde nos lleva eso? A pura decepción. Entonces, cuando nosotros hablamos de fe, tenemos que analizar lo siguiente, y es, ¿en qué o en quién estoy poniendo yo mi fe? Eso como número uno. Si eso en lo que yo estoy poniendo mi fe tiene la capacidad de hacer lo que yo espero. Y muy importante, si está dispuesto a hacer o ha dicho que hará lo que yo espero que haga. ¿Me entienden? Entonces son esas tres cosas. Fe, ¿qué tengo que hacer yo con respecto a la fe? Tengo que entender en quién o en qué estoy poniendo yo mi fe, si tiene la capacidad de hacer lo que espero y si está dispuesto o ha dicho que hará lo que yo estoy esperando. Les voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener fe de que este micrófono a mí me va a hacer cantar como Celine Dion, pero eso no va a pasar, porque el micrófono no tiene la capacidad para hacerlo y porque en ningún momento, claramente como el micrófono no puede hablar, aunque estuviera dispuesto no podría hacerlo, y en ningún momento he dicho que lo va a hacer. No es una promesa que yo estoy recibiendo que el micrófono me dijo, si me usas vas a cantar como Celine. No. Entonces, por más fe que yo tenga, no va a pasar.
Lo mismo, pongo otro ejemplo, yo puedo tener, por ejemplo, la fe de que si yo tengo que ir a la abuela, Dieguito me va a hacer ride a City Mall, por ejemplo. Pero, a ver, o sea, si Dieguito no puede, ¿qué pasa si Dieguito, por ejemplo, ya tiene otro plan? Si Dieguito ni siquiera va para la abuela, si Dieguito ni siquiera me ha dicho a mí que puede hacerme ride, o sea, solamente porque yo le podría preguntar a Diego si me puede hacer ride, pero ¿y si él no está dispuesto a hacerme ride? No importa cuánta fe yo tenga, no va a pasar. ¿Tiene sentido lo que les estoy explicando? Okay. Entonces, eso es lo que pasa con la fe. Nosotros no tenemos el poder de hacer que las cosas sucedan solamente porque nosotros queremos mucho que las cosas sucedan. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo es lo que tiene el poder o es lo que hace que sucedan las cosas. No nosotros, no que nosotros queramos mucho algo. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros nos alineamos con el Señor para conocer cuál es su voluntad y entonces nosotros poder pedir de acuerdo con ella. Por eso es que es tan importante orar. Pero nosotros no tenemos la capacidad de hacer que las cosas pasen. Y eso es importante que quede claro. Ahora, esto entonces, verso 1, se refiere a Dios, ¿verdad? O sea, fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se refiere a Dios, se refiere a la promesa de lo que Jesús vendría a hacer, a la certeza de lo que estaban esperando en el Antiguo Testamento con respecto a Jesús, que aún no lo veían, pero ellos tenían la convicción y tenían la seguridad de que sucedería. ¿Por qué? Por aquel de quien ellos habían recibido la promesa, no simplemente porque lo querían y se les ocurrió. ¿Me explico? Okay. Luego el 2 dice, gracias a ella nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Como les decía, esto habla de personas que fueron destacadas en su fe en la Biblia y al final no vieron lo que ellos estaban esperando, que era la obra completada del Mesías, aquel que traería la salvación y que traería la herencia eterna. Luego el 40 dice, todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. ¿A qué se refiere con mejor? Bueno, que ellos esperaban la venida del Señor, pero nosotros ya la gozamos, el hecho de que Él haya venido. Nosotros ya lo gozamos a Él venido. La muerte de Cristo es medio de perfeccionar lo que la ley mosaica no podía perfeccionar. Esa venida del tan esperado Mesías, eso se reservó para nuestros tiempos. A eso se refiere entonces con mejor. Ahora, necesito que por favor entendamos la magnitud de esto. ¿Por qué? Porque la esperanza de estas personas estaba puesta en algo que ellos esperaban que pasara. Y aunque no lo vieron pasar, nunca se apartaron ni dejaron de creer, al punto que sus nombres están escritos en la Biblia como ejemplos de fe. Entonces les hago la pregunta, ¿y nosotros? Digamos, ¿qué hay de nosotros? ¿Cuál es el estado de nuestra fe? ¿Está nuestra fe arraigada a Dios de forma que no importa lo que pase, nosotros permanecemos fieles a Él? O tal vez hay alguna situación que lo hace sentir a usted, como describíamos al principio, decepcionado, desconcertado, al punto de que usted se cuestiona si realmente vale la pena seguir su caminar con Jesús. Si es así, ¿por qué? ¿Por qué las cosas que no sucedieron como usted esperaba ponen en juego su caminar con Él? ¿Estamos acaso nosotros condicionando nuestro caminar con Él a recibir lo que nosotros queremos o nosotros esperamos? Por eso se llama el mensaje amor o conveniencia. Estamos nosotros condicionando el seguirlo y estamos condicionando el amarlo a que suceda lo que esperamos o a que suceda lo que nosotros queremos. Analicémonos por un momentito. Entonces, este mensaje, como decía, no es para juzgar, este mensaje es para examinarnos. ¿Por qué? Porque si el hecho de que las cosas no pasen como nosotros esperábamos nos lleva a alejarnos del Señor, eso es un indicador de que hay un área en nuestra vida que no está en el lugar correcto con respecto a Jesús. ¿Por qué? Porque eso que yo no tengo o eso que sucedió está teniendo más peso que lo que Él ya hizo por mí, que fue ese sacrificio en la cruz. ¿Me siguen?
Los veo muy callados, un poco serios. Okay. Entonces, a veces nosotros creemos que Dios está en primer lugar en nuestra vida, hasta que sucede algo que nos mueve el piso y viene y pone en juego completamente nuestra relación con Él. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado, honestamente. Entonces es ahí en donde nosotros nos damos cuenta de que tal vez no lo teníamos tan en primer lugar en todas las áreas como nosotros pensábamos. Sin embargo, Él sí lo sabía. Y entonces, precisamente por eso, es que a veces Él permite que pasen ciertas situaciones que revelen lo que hay en nosotros. Ahora usted podría estarse preguntando, bueno, Swain, o tal vez usted me podría decir, bueno, Swain, la verdad es que ese soy yo, o esa soy yo. Yo estoy pasando, me pasó una situación que me vino y me movió el piso y puso en juego toda mi relación con el Señor. Y yo pensaba que yo lo amaba, y yo pensaba que Él era mi vida, que mi vida era Cristo, pero esto que pasó es tan fuerte, esto que pasó ha sido tan decepcionante, que simplemente me ha costado mucho continuar en mi caminar con el Señor, y lo que más ha hecho es, más bien, o sea, alejarme de Él, porque yo me siento resentido, o me siento resentida, porque yo esperaba que la fidelidad de Dios y que Dios se moviera de X y Y forma, y no lo hizo. Así es como me siento. Y me pregunto y le cuestiono y no me contesta. Sin embargo, yo no quiero alejarme de Dios al punto que no pueda regresar. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago yo para seguir caminando con el Señor a pesar de cómo me siento? Y entonces aquí es en donde pasamos al capítulo 12 que les mencionaba. Está un poco largo, pero este capítulo honestamente es muy claro con respecto a en qué tenemos que poner nosotros nuestra mirada, y precisamente así se llama este capítulo, se llama Con la mirada fija en Jesús. Se los voy a leer. Eso es Hebreos 12, empezamos por el 1. Dice, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, otra vez, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ustedes ni se desanimen. En otras palabras, si ustedes piensan que lo que están pasando es muy duro, acuérdense de Jesús, consideren lo que Él sufrió. El 4 dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos de Dios se les dirige, que es, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Si ustedes soportan la disciplina, dice el 7, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si a ustedes que se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Por otra parte, tuvimos padres terrenales los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué entonces no obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? Y nosotros estamos vivos, entonces, ¿por qué dice y así vivir? Porque no se refiere a la vida solamente aquí terrenal, sino a una vida eterna. La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Claro, que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino que más bien tristes. Pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Sigo con el 12, les dije que estaba largo. Levanten pues las manos caídas y las rodillas entumecidas. Enderecen las sendas por donde van para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, porque podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Cuando yo leí esto, a mí se me paró el pelo. Que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Ustedes, prestemos atención a esto, el 18. Oigan qué lindo. Dice, ustedes no se han acercado a aquel monte que se podía tocar y que ardía en llamas, ni tampoco a la oscuridad, a las tinieblas o a la tempestad, ni al sonido de la trompeta, ni a la voz que hablaba, y que quienes la oyeron rogaban que no les hablara más, porque no podían sobrellevar lo que se les ordenaba. Incluso si una bestia toca el monte, será apedreada o atravesada con una lanza. ¿A qué se refiere esto? ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos acerca del Éxodo? Que cuando Dios descendía a la montaña, la presencia de Dios descendía, era aterrorizante, era atemorizante para las personas escuchar la voz de Dios, y ellos decían, no, ya no queremos, ok, o sea, el pueblo le decía a Moisés, ya no queremos que nos hable, o sea, nos da demasiado miedo, por favor, que hable solamente con usted, nosotros no queremos escucharlo. A eso se refiere esto, a esa distancia que había entre el pueblo o entre los seres humanos y Dios. Ok, vamos con el 21 entonces. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Ustedes por el contrario, se han acercado al monte Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, aquí, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tengan entonces cuidado de no desechar al que habla refiriéndose a Dios. Porque si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, refiriéndose a Moisés y el pueblo de Israel, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. En aquella ocasión la voz de Dios sacudió la tierra, pero ahora ha prometido, una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas para que permanezcan las inconmovibles. Las cosas movibles, ¿qué dice? Las cosas movibles serán removidas para que permanezcan las cosas inmovibles. ¿En qué está poniendo usted su mirada? ¿En lo movible o en lo inconmovible? Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y, con esa misma gratitud, servir a Dios y agradarle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Este es el tipo de capítulos que yo leo y yo digo, ok, ¿qué explico? Esto está muy claro. Sin embargo, hay tela que cortar. Entonces vamos a ir poco a poco. Por favor, ténganme paciencia, por favor no se distraigan, esto es importante. Yo sé que está un poco extenso, pero es importante. Yo oro para que realmente el espíritu de nosotros sea una tierra fértil, donde esta palabra que el Señor está hablando hoy caiga y realmente traiga a aquellas personas que necesitan escucharla, eso que necesitan escuchar. Esa esperanza, esa motivación, recordar por qué siguen a Jesús y que su relación con el Señor se había estado tambaleándose, que se fortalezca una vez más. Esa es la intención de este mensaje. Entonces vamos por partes, dice en el 12. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí
yo subrayé paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia, yo busqué la descripción en el diccionario y dice que es la capacidad de soportar algo sin alterarse. Eso es paciencia. ¿Qué dice aquí? Corramos con paciencia, o sea, corramos con la capacidad o padezcamos o soportemos correr esta carrera con Cristo sin alterarnos. Eso es básicamente lo que dice. 2. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, no dice por el gozo que él estaba viviendo en ese momento, dice, por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Aquí yo resalto dos instrucciones. La primera es despójense y la segunda es fijen su mirada. Despójense de lo que les estorba e inmediatamente fijen su mirada en lo que ustedes deben fijarlo. En otras palabras, ya, o sea, por favor, ya no se enfoquen más en el peso, ya no se enfoquen más en la decepción o en el desconcierto, enfóquese en Jesús. Habla también entonces del futuro que a Jesús le esperaba, el gozo. Él no lo tendría, el gozo él no lo tendría en el momento del sufrimiento, como decía, sino que él tendría el gozo después. Pasar por el sufrimiento, permanecer, no darse por vencido, era lo que contribuiría a que eventualmente Jesús disfrutara del gozo, del resultado de su entrega. Pero Jesús no tenía la mirada puesta en el dolor que él tenía que pasar, porque si hubiera sido así, o sea, muy probablemente hubiera sido más fácil que se diera por vencido. ¿O ustedes creen que para Jesús fue fácil tener que entregarse como sacrificio porque Él era Jesús y Él era el Hijo de Dios? Nosotros lo vemos en el Getsemaní, cuánto no lloró Él y clamó al Padre porque Él sabía lo que iba, era duro. Y si Él se hubiera enfocado solamente en lo que Él iba a pasar, en el dolor que Él iba a pasar, muy probablemente, yo no sé si lo hubiera hecho. Pero Él no se enfocó en eso. ¿En qué se enfocó Él? Él se enfocó en el gozo que vendría después. Y Él también se enfocó no solamente en el hecho de que luego Él iba a estar sentado a la diestra del trono de Dios, sino que Él se enfocó también en la salvación a la que usted y yo tendríamos acceso gracias a ese sacrificio. Entonces, ¿qué veo yo aquí? Yo veo cero egoísmo de parte de Jesús. Yo veo un amor puro y un amor completamente desinteresado. Y esto entonces es lo que nosotros valoramos de Jesús. Y por esto es por lo que lo seguimos. Bueno, yo no sé usted, pero al menos yo sí, o al menos eso es lo que intento. Seguirlo por lo que realmente vale la pena, seguirlo por lo que realmente tengo que seguirlo. Ahora el 3 dice, por lo tanto consideren aquel que sufrió, Figuito, ¿no podemos cambiar el micrófono? Un momento. El 4 es, ¿aló? Sí. El 3, entonces dice, por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, aún no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. ¿Qué mejor ejemplo que Jesús de arraigo al Padre y de entrega? A mí me parece esto sobrenatural. Yo creo que un ser humano no hubiera tenido la capacidad de hacer lo que hizo Jesús si no hubiera sido porque tenía el poder del Espíritu de Dios ayudándolo a hacerlo. ¿Por qué? Porque inclusive aquellos que se oponían a él, como dice aquí, aquellos que se oponían a él eran personas por las cuales él también estaba muriendo. Personas que él sabía que no iban a querer tal vez tener nada que ver con él. Y por esas personas él también estaba muriendo. Y por esas personas él también se estaba sacrificando. Yo le pregunto entonces, ¿qué ha sido lo más duro que a usted le ha tocado vivir en su caminar con Dios? ¿Usted ha tenido que derramar sangre? Y a ver, por favor, no me malinterpreten. Yo con esto no quiero minimizar lo que sea que a usted le haya tocado vivir, porque hay cosas muy duras. Y como decía antes, hay cosas que a uno le mueven el piso. A donde quiero llegar es que si Jesús se entregó inclusive por aquellos que no valoraron su sacrificio, imaginémonos todo, ¿verdad? O sea, lo difícil que esto pudo haber sido por un momento. Entonces, si Jesús se entregó por aquellos que ni siquiera valoraron su sacrificio, ¿qué puede tener en nuestra vida tanto peso
que justifique el que nosotros consideremos apartarnos de aquel que se dio por nosotros. ¿No debería ser más bien entonces este sacrificio suficiente para que nosotros permanezcamos en él independientemente de lo que pase? ¿No debería ser ese sacrificio suficiente? Y lo cierto es que sí debería ser suficiente, pero a veces para nosotros como seres humanos no lo es. Y cuando eso sucede, entonces Dios viene a revelar qué es lo que hay en nuestro corazón para poder corregirnos. ¿Por qué? Por lo que dice el verso 5. Dice, ya han olvidado la exhortación que como a hijos de Dios se les dirige. No menosprecies la disciplina del Señor, no te desanimes cuando te reprenda. Él disciplina al que ama. Dios conoce nuestro corazón mejor de lo que nosotros lo conocemos. Aunque nosotros no estemos al tanto a veces, Dios sí sabe cuando en nuestro corazón hay algo que está ocupando su lugar, hay algo que necesita ser corregido, hay algo que necesita ser fortalecido, hay algo que necesita ser afianzado. Porque no es beneficioso tal vez para nosotros y tampoco es beneficioso para nuestro caminar con Él. Entonces, ¿qué es lo que Él hace? Él viene y expone. Pero el proceso que Dios utiliza a veces para sacar a la luz, por lo general es un poco doloroso. Es duro. Yo sé que ustedes han pasado también por ahí y saben de lo que les estoy hablando. Entonces es ahí donde muchos dicen, ya yo no quiero más esto, mejor me voy, ya, suficiente, yo no quiero tener nada que ver con Dios, eso por lo que estoy pasando es un momento decepcionante, adiós. Pero entonces, cuando esto sucede, lo que pasa es que se desvían del norte. ¿Por qué? Porque tal vez no hay un entendimiento o se les ha olvidado, porque a veces pasa que se nos puede olvidar, de que Dios no busca hacernos sufrir. Dios lo que hace es que nos está corrigiendo y Él está puliendo ciertas áreas en nosotros porque nos ama. Y el mejor ejemplo entonces de esto es este mismo capítulo que dice, ¿acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Él nos ama y por eso es que nos corrige y por eso es que nos disciplina y por eso es que a veces permite que pasen cosas duras, aunque Él sabe que se nos puede mover el piso, pero no se trata solamente de que Dios permita que sucedan cosas que a veces nos pueden desbalancear, sino qué hacemos nosotros en medio de esas situaciones, cómo le respondemos nosotros al Señor, cuál es la actitud que nosotros tomamos, que eso es lo primordial de este mensaje también. Ahora, si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Pero si ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos. Yo les pregunto, ¿ustedes consideran que es necesaria la disciplina? A los que son padres, yo no tengo hijos, pero a los que son padres les pregunto, a los que tal vez han tenido que lidiar con niños pequeños o han estado a cargo de personas de menor edad, ¿ustedes consideran que es necesaria la disciplina? ¿De acuerdo a su experiencia? Claro que sí. Y cuando ustedes disciplinan a sus hijos, ¿eso significa que no los aman? Eso significa que a ustedes tal vez no les duele ver cómo ellos tienen que pasar por cosas que no quieren, pero que ustedes saben que es necesario que pasen por esas cosas para que puedan aprender de eso. Claro que sí, lo seguimos amando. Pero ¿quién sabe mejor, usted o su hijo? ¿Quién tiene más sabiduría, usted o su pequeñito? Entonces vamos a dejar nosotros de corregir o disciplinar a nuestros hijos porque les duele, porque ellos no entienden lo que nosotros estamos haciendo, que es beneficioso para ellos. Eso no sería amor. Por eso es que aquí dice, Dios a quien ama, disciplina. La disciplina es parte del crecimiento, por más que duela. Luego dice, por otra parte, nosotros tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y nosotros los respetamos, entonces con mucha más razón tenemos que obedecer al Padre de los Espíritus para poder así vivir. La verdad es que, nuestros padres nos disciplinaron por poco tiempo, como a ellos les parecía, y aquí énfasis, Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Ninguna disciplina nos pone alegres al momento, pero luego produce un fruto apacible de justicia. Aquí llama mi atención dos cosas, nuestro beneficio y santidad. Vea, yo le voy a decir algo con mucho cariño y fue algo que yo escuché en algún momento que a mí me chocó, pero cuando yo me senté a analizarlo dije,
esto tiene sentido, tiene razón. Y es que Dios está más interesado en su santidad que en su felicidad. ¿Eso quiere decir que Dios no quiere que usted sea feliz? No, nada que ver, eso no quiere decir eso. Eso lo que significa es que si para que usted crezca en santidad y para que Él tenga el primer lugar en su vida, Dios tiene que permitir que pase por cosas que no lo van a hacer feliz, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Jesús pagó un precio demasiado alto como para permitir que usted se pierda por cosas terrenales y cosas pasajeras que lo alejan en lugar de acercarse a Él. Y si hay algún área en su corazón que no está apuntando en la dirección correcta y Él sabe que a la larga eso puede representar una amenaza en su caminar con Él, Él va a intervenir para acomodar y corregir aunque duela. Porque Él sabe que el fruto que se va a producir, aún con todo el dolor que toca soportar, va a ser bueno. Les voy a contar un mini testimonio de por qué llegué yo a todo esto. Resulta que yo estaba esperando algo de parte del Señor por mucho tiempo. Y yo veía que le llegaba a otras personas y le llegaba a otras personas y yo decía, ¿y yo qué? Y yo era paciente y yo decía, no, en su momento va a llegar, en su momento va a llegar, pero luego ya llegué a los 30 y luego a los 31 y a los 32. Y este año yo cumplo 33, familia. Y lo que yo estaba esperando todavía no ha llegado. Y entonces yo me empecé a cuestionar muchas cosas. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Algo malo conmigo? ¿Por qué no llega? ¿Estoy fallando en alguna parte? ¿Qué tengo que aprender? ¿Por qué si le llega a otras personas y a mí no? Pero si yo te sigo, Señor, yo te sigo. ¿Dónde está mi recompensa? Decía yo, ¿por qué parece que la recompensa le llega a otras personas que no te siguen? Porque si esas personas que viven su vida de una forma completamente libertina y hacen lo que quieren y no te tienen presente y ni siquiera les importa lo que pienses o no pienses, y si tienen eso, y eso que yo estoy esperando les llegó y les llegó de una forma buena, y yo que te estoy esperando, no. Y yo estaba en mi cuarto y yo lloraba, yo decía, es que no entiendo, Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Y de un momento a otro, el Espíritu Santo es tan hermoso, y de un pronto a otro el Espíritu Santo me dice, Swain, ¿y eso qué tiene que ver? Y yo me quedo así. Me dice, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que usted me siga con el hecho de que usted no ha recibido lo que usted quiere? ¿En qué lugar de la Biblia está escrito o dice que porque usted me sigue, usted le tiene que llegar en el momento en que usted quiere lo que usted quiere que le llegue? Y yo, en ningún lado. Entonces, ¿por qué me está reclamando que otras personas que no me siguen tienen lo que usted quiere y usted que me sigue no lo tiene? Si eso no está ligado de ninguna forma. Y entonces el Espíritu Santo me dijo lo siguiente, usted tiene que entender, Swain, que la recompensa soy yo. Ustedes no saben, o sea, otra vez fue como que me hubieran puesto un tapón y yo dejé de llorar inmediatamente. Fue una revelación la que yo recibí, que yo dije, es cierto, ¿por qué tengo yo que esperar o pretender que Dios vaya a cumplir con mis expectativas y lo que yo quiero solamente porque yo les digo? No funciona así, nuestro caminar con el Señor no funciona así. La recompensa es Él. La recompensa es lo que Él ya hizo por nosotros, que fue morir en esa cruz por nosotros, para que pudiéramos tener acceso a una relación directa con el Padre y para que pudiéramos tener una esperanza de vida eterna con Él. Esa es la recompensa. No que no me haya llegado mi danés de 2 metros. ¿Me explico? Ok. Entonces, vamos al 12. Dice, levanten pues, mira qué lindo. Después de que ya uno entiende, entonces él viene y dice, a ver, despiértense. Levanten pues las manos caídas y las rodillas entumecidas, enderecen las sendas por donde van. Esa forma en la que ustedes pensaban que, no les impedía, que les impedía caminar de la forma correcta, enderecen eso, que lo cojo no se desvíe. Levántense. Levanten las manos caídas y las rodillas entumecidas, enderecen las sendas por donde van para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el 15 dice, tengan cuidado. Pero antes de eso vamos a hablar del 12.
El 12 habla de levantarse, de no permitir entonces que el dolor y que la decepción nos tumben de nuestro caminar con el Señor. Si nosotros nos habíamos estado desviando del Señor, o tal vez habíamos estado sintiendo que no queríamos caminar ese camino, entonces que nos enderecemos. ¿Para qué? Para que nuestra alma sea sanada y que no empeoren más esas áreas que lejos de Dios se vuelven tan turbias y afectan nuestro estado espiritual. A eso se refiere con vamos, levántense, las rodillas, vamos, levanten las manos, vamos, enderécense. Y el 15 que dice, no dejen brotar ninguna raíz de amargura. Vean, amargura es semejante o es un sinónimo de aflicción o de disgusto. ¿Usted alguna vez ha visto la forma en la que la amargura como que se propaga así como un virus? Si usted tal vez tiene una actitud súper positiva y usted llega y se sienta con una persona que está amargada, perdón, o que está disgustada, y por más feliz que usted esté, usted siente como que se le pega lo que tiene esa persona. Y uno dice, qué persona tan amargada, no importa qué tan positivo yo pueda hacer o quiera hacer, no lo logro, es como que hay una barrera ahí. Entonces, ¿qué dice aquí? Tengan cuidado, no dejen brotar ninguna raíz de amargura o aflicción. ¿Para qué? Para que no desvíen a otras personas con ustedes, prácticamente lo que dice. Un momento. ¿Usted alguna vez también se ha puesto a pensar que dependiendo de su relación con Dios, digamos, cómo impacta positiva o negativamente a las personas que usted tiene a su alrededor? Es que no se trata solamente de nosotros y tenemos que recordar eso. A veces nosotros nos enojamos demasiado y decimos, ay, ya yo no quiero tener nada que ver con Dios, chao Dios, de por sí es mi vida. No quiero ya, chao Señor, adiós. Pero, ajá, ¿y qué hay de los que están a su alrededor? ¿Qué hay de sus hijos? ¿Qué hay de sus hermanos? ¿Qué hay de sus padres? ¿Qué hay de sus amigos? ¿Qué hay de todas las personas que están como parte del plan de Dios para que su vida y su caminar con Él les impacte? ¿Cómo podemos ser tan egoístas? En mi vida, yo no quiero tener nada que ver con Dios, chao. Y todos los demás que se ven impactados por esa decisión. Tenemos que entender que entonces no se trata solamente de nosotros. El impacto de nuestro caminar con el Señor no se limita solamente a nosotros, se limita a las personas que Dios pone a nuestro alrededor. Ahora también el 16, que dice, que no haya entre ustedes ningún libertino y ningún profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo la oportunidad de arrepentirse, aun cuando lloró y la buscó. A mí me gusta aquí cómo liga libertino y profano con alguien que no valora lo que es realmente importante. Y tiene mucho sentido, porque si uno busca en el diccionario la definición de profano, dice que no muestra respeto debido a las cosas sagradas. ¿Cuánto valoramos nosotros realmente el sacrificio que Jesús hizo por nosotros? ¿Cuánto realmente lo estamos valorando? ¿Cuánta es la importancia que le estamos dando? Analicemos por favor eso, por un momento, interiorice. Cada uno sabe cuánto es el valor que le está dando al sacrificio que Jesús hizo por usted. Y este verso entonces habla de alguien que no le dio el valor correcto a algo que era muy importante, que es Esaú. Que Esaú cambió lo eterno por lo pasajero. Por un plato de lentejas él dio su primogenitura. Claro, hay que entender un montón de cosas detrás de qué pudo haber movido a Esaú a hacer lo que él hizo. Y puede que hayan varias cosas que expliquen lo que él hizo, pero nada lo justifica. Hay una diferencia muy grande entre explicar algo y justificar algo. Y nosotros podemos encontrar varias cosas que expliquen que Esaú decidiera cambiar su primogenitura por un plato de lentejas, pero que lo justifica realmente. Y a veces eso puede pasar con nosotros también. Esaú luego tuvo que lidiar con las consecuencias. Las cosas que nosotros estamos escogiendo, familia, las decisiones que nosotros estamos tomando, todo aquello en lo que nosotros nos estamos enfocando, apunta realmente esto hacia lo eterno.
porque quien a mí me lleva a lo eterno es Jesús. Y si mi enfoque está en otra cosa que no sea Él, muy difícilmente yo voy a poder alcanzar lo eterno. Claro, eso obviamente va a depender de si usted realmente quiere alcanzar lo eterno o si para usted es más importante lo terrenal y lo pasajero. Ya eso es muy personal. El 18. Ustedes no se han acercado a aquel monte que podía tocar y que ardía en llamas. Lo que habíamos visto del monte, etcétera, etcétera, lo que habíamos hablado antes para no leerlo todo. Pero entonces el 24 dice que ustedes se han acercado a Jesús, al mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En otras palabras, valoren lo que se les ha dado. Entiendan la magnitud de lo que ustedes tienen acceso. Nosotros no nos hemos acercado a un Dios con el que no se puede tener una relación cercana. Nosotros no nos hemos acercado a un Dios cuya presencia o aquel a cuya presencia las personas no se podían acercar por causa del pecado. Nosotros tenemos el privilegio de tener una relación íntima y directa con Dios a través de la redención que nos da la sangre de Jesús. El velo se rompió, ya no hay una separación. Entonces, ¿por qué nosotros no lo valoramos? ¿Por qué no le damos la importancia que tenemos que darle? ¿Por qué hay cosas que no tenemos o que suceden que hacen que eso, que es lo más importante, pierda todo su valor? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Para que supla nuestras necesidades? ¿Para que haga que las cosas sucedan como yo quiero? ¿O para tener el poder de hacer que las cosas pasen porque yo lo declaro? No funciona así. ¿En qué exactamente está puesta su mirada al seguir a Jesús? Llévese esta pregunta para su casa. Hoy medite sobre ella. ¿En qué exactamente está puesta su mirada al seguir a Jesús y por qué lo sigue? El 25. Tengan cuidado de no desechar al que habla. Si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Yo no sé para ustedes, pero cuando yo entendí, cuando realmente yo empecé a analizar esto en mi espíritu, yo dije, uy, no, qué fuerte, está muy fuerte. Si Dios le está hablando, preste atención a lo que Dios le está diciendo, por favor, por su bien. Si Dios le está hablando, preste atención a lo que Dios le está diciendo, no lo ignore. No seamos arrogantes que deciden ser sabios en su propia prudencia. Vea, el ser humano es súper dado a dirigirse por su propia opinión. Y muchas veces nosotros, sin siquiera tomarnos el tiempo para prestar atención a lo que Dios realmente está diciendo, no basados en el comportamiento de otras personas, no basados en experiencias que tuvimos antes, sino lo que Dios nos está diciendo hoy con respecto a lo que está sucediendo o a lo que estemos pasando. Y nosotros somos súper dados a dirigirnos por nuestra propia opinión. No le preguntamos. Nos quedamos con lo que pasó, con lo que vivimos, con cómo eso nos hizo sentir, con cómo nos sentimos ahora. Ok, ¿y qué dice Dios al respecto? Sí, yo sé que se siente mal, pero no lo justifica. ¿Qué va a hacer al respecto? Dios nos ve a todos, familia. A Dios no se le escapa a nadie. Si la decepción lo ha llevado a usted a querer hacer las cosas a su manera y alejarse porque Dios no hace las cosas como usted quiere, es su decisión. Yo no vine aquí a convencer a nadie, yo vine aquí a dar un comunicado. Pero al final del día lo que usted decide hacer con este mensaje y su relación con Dios es su decisión. Pero tarde o temprano nosotros nos vamos a presentar delante de Él a rendir cuentas del camino que nosotros elegimos, de las decisiones que nosotros tomamos, de las personas que se vieron impactadas por las decisiones que nosotros tomamos. Las cosas como nosotros las conocemos ahorita van a dejar de ser, porque lo perecedero va a ser reemplazado por lo eterno. Entonces, ¿vale realmente la pena
dejar lo que es eterno por aquello que va a pasar. ¿Ustedes piensan que vale realmente la pena? Yo creo que no. O aquello por lo que nosotros no tenemos el poder de cambiar, sea que nosotros nos alejemos del Señor o permanezcamos, ¿vale la pena entonces? Si usted se aleja del Señor porque Él no hace lo que usted quiere, ¿eso de qué forma le va a ayudar? Puede ser que usted lo consiga a su manera, pero a la larga probablemente no le va a traer el mismo resultado que le hubiera traído si usted hubiera permanecido, hubiera confiado en el Señor. Entonces, ¿vale la pena realmente dejar lo que es eterno por lo que va a pasar? ¿Por qué alejarnos? ¿Por qué enojarnos? ¿Por qué apartarnos de aquel que nos ha entregado lo inconmovible? Al final del día, eso es lo que va a prevalecer, lo inconmovible. Los últimos 2 versículos, ya para ir terminando, los últimos 2 versículos nos ayudan a cerrar este mensaje. Como he dicho varias veces con respecto a esto, o sea, yo no pude agregar mucho más porque realmente está muy claro. Y entonces dice el 28, así que debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia, porque nuestro Dios hace todo lo que nosotros esperamos, cumple con nuestras expectativas y eso nos motiva a servirlo. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. ¿Qué dice? Servir a Dios y agradarle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo todopoderoso. Dios sigue siendo el más sabio. Él no cambia. Y esto quiere decir también que entonces, así como Él sigue siendo Él, aún en medio de nuestras temporadas de decepción, de dolor y de espera, Él sigue siendo merecedor de gloria, de honra, de nuestra confianza, de nuestra reverencia y de nuestro amor. Amor. Y aquí vamos a ver la definición de amor. Por eso el mensaje se llama amor o conveniencia. Él sigue siendo merecedor de nuestro amor, familia. Y vamos a leer el famoso 1 Corintios 13. ¿Qué dice 1 Corintios 13? 4 al 7. El amor es paciente y es bondadoso. No es envidioso ni jactancioso. No se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso. No se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La nueva traducción viviente de este último verso, el 7, dice así, me gustó mucho, dice, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza, y se mantiene firme en toda circunstancia. Nosotros vemos este pasaje y siempre es como, ¡ay, el amor! Y las personas se van a casar. 1 Corintios 13, el amor todo lo espera, todo lo soporta, el amor. Las personas se casan, ¿y cuál es el versículo, digamos, o sea, como lema que ponen cuando se van a casar? 1 Corintios 13. Y estamos demasiado acostumbrados a aplicar este pasaje con otras personas, con otros seres humanos. Pero ¿qué pasa cuando en lugar de aplicarlo con otros seres humanos, nosotros le damos un giro y empezamos a aplicarlo no en horizontal, sino vertical? Mi amor hacia el Señor. Mi amor hacia el Señor, que no se da por vencido. Mi amor hacia el Señor, que no pierdo la fe en Él. Mi amor hacia el Señor, que siempre tengo la esperanza de que Él es el que va a hacer y va a cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer. Mi amor hacia el Señor, que se mantiene firme y confiando en Él en toda circunstancia. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería el amor que nosotros tenemos para darle al Señor si nosotros viviéramos aplicando este 1 Corintios 13
no a las personas solamente, sino al Señor y nosotros, o entre el Señor y nosotros. Sería bastante diferente también. Llevémonos esto hoy. Y luego yo quiero dejarlos entonces con Filipenses 3:14, que dice: avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir todo lo que yo estaba esperando aquí en la tierra. No. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. No perdamos el norte, familia, por favor. Nosotros no seguimos a Jesús para que Él haga lo que nosotros esperamos. Nosotros le seguimos por lo que Él ya hizo por nosotros, que fue ese sacrificio en la cruz. El sacrificio de Jesús, la garantía que nos da el Espíritu Santo de que nosotros pasaremos una eternidad con Él. Es el Espíritu Santo lo que nos da a nosotros la garantía de nuestra salvación. Si usted tiene el Espíritu Santo en usted, que lo redarguye, que lo guía, que lo instruye, usted puede tener la garantía de su salvación. Eso es lo que el Espíritu Santo es en nosotros también. Entonces, es el sacrificio de Jesús, es la garantía que nos da el Espíritu Santo de que nosotros pasaremos una eternidad con Él, y la promesa de que Él estará con nosotros hasta el fin, aún en medio de las situaciones decepcionantes. Esas tres cosas son la recompensa. Entonces, por favor, no permitamos que el peso de la decepción y del pecado que nos acecha nos impide, de esa humanidad con la que nosotros a veces tenemos que lidiar, que viene a poner en nuestra cabeza un montón de ideas tergiversadas y un montón de confusión, todo eso también, eso viene de parte del enemigo, iglesia. Empiezan a sembrarse un montón de ideas completamente tergiversadas con respecto al Señor, con respecto a todo lo que nosotros hemos creído, con respecto a por qué es que le seguimos, y eso también contribuye a que empecemos a alejarnos de Él. Entonces, no permitamos que el peso de la decepción ni del pecado que nos acecha nos impida correr la carrera que nosotros tenemos por delante, porque hay mucho por recorrer aún, y va a ser imposible que nosotros recorramos esa carrera si nosotros tenemos la mirada puesta en las cosas que son terrenales, en las cosas que son pasajeras, esperando que Dios cumpla nuestras expectativas. Va a ser imposible. Entonces, ¿cómo hago? Ponga su mirada en Jesús. Fije su mirada en Jesús, en lo que Él ya hizo y en lo que Él está haciendo en su vida y en lo que Él prometió que Él va a hacer cuando regrese. Amén. Pongámonos de pie para orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias porque en tu amor tú siempre tienes cuidado de nosotros. Gracias porque tú nos ves, porque más que nadie tú sabes lo que pasa en nuestro corazón. Tú sabes, Señor, aquello que hay en nosotros que no te agrada, aquello que hay en nosotros, o esas áreas en nosotros, Señor, en las que no te tenemos como el primero en nuestra vida. Y por eso es que tú a veces tienes que venir y tienes que irrumpir, Señor, aunque duela, para poder mostrar en nosotros que hay cosas que aún tenemos que entregarte, que hay cosas, Señor, que son más importantes para nosotros de lo que eres tú. Y entonces tú vienes y nos disciplinas, y no es porque tú quieres hacernos la vida imposible, es porque tú nos amas demasiado como para dejarnos perder. Tú nos amas demasiado como para que algo ocupe tu lugar en nuestro corazón y nos desvíe de ti. Te damos gracias, Padre, porque tu amor incondicional, a pesar de que tú sabes y puedes ver que eso nos duele y nos hace sentir mal, tu amor incondicional es el que permite que tú nos corrijas, Padre, aun cuando tú sabes que eso nos va a hacer sentir mal. Porque tú, a quien amas, disciplinas, Señor. Y por eso bendecimos tu nombre.
Ayúdanos. Yo oro en esta mañana, Espíritu de Dios, tú que tienes el poder para transformar, para revelar, para abrir ojos, para llevarnos a tu verdad. Yo oro para que seas tú, Espíritu Santo, quien opere en el corazón de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ver cuáles son esas áreas en las que no te tenemos en primer lugar y que podamos entregártelo. Y que si ha habido en nuestro corazón resentimiento, que si ha habido en nuestro corazón dolor, que si ha habido en nosotros, Señor, esa falta de interés y decepción por lo que hemos venido pasando al punto de que nos ha llevado a alejarnos de ti, a ser sabios en nuestra propia prudencia y no caminar de acuerdo con tu voluntad, te pedimos, Señor, que nos perdones. Queremos volver nuestro corazón a ti nuevamente. Una vez más, queremos venir y entregarnos, Señor, a ti. Decirte, han habido cosas decepcionantes en mi vida, han habido cosas que son sumamente desconcertantes y que me han dolido, pero yo entiendo que el sacrificio que hiciste por mí en esa cruz tiene más valor que todo lo demás. Que tú me amaste primero y por eso ahora yo tengo la libertad de amarte y quiero amarte lo más parecido posible a la forma en la que tú me amas a mí, Jesús. Así es que nos rendimos delante de ti, derramamos nuestro corazón, nos humillamos delante de ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Padre Celestial, a poder fijar nuestra mirada en ti todos los días, sin importar la situación. Y a poder vivir nuestra vida de forma que podamos aplicar la definición de amor que tú nos muestras aquí en Primera de Corintios. Que nosotros podamos, Señor, vivir de forma que podamos aplicar eso a nuestra relación contigo. Soportarlo, tener la esperanza, esperarlo, creerlo, sufrirlo, permanecer firmes en toda circunstancia de nuestro caminar contigo, porque sabemos, Señor, que lo que tú has prometido lo cumplirás, no refiriéndote a que vas a darnos todo lo que nosotros queremos o esperamos aquí en la tierra, sino refiriéndote a que hay un premio mayor, hay una recompensa mayor, que es una eternidad contigo y vivir aquí en la tierra una vida que es guiada por tu Espíritu Santo. Gracias por el regalo que es el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque eres real. Gracias porque eres bueno y porque podemos depositarnos en ti. Que podamos, Señor, seguir avanzando en este caminar y correr esta carrera que tú nos has llamado a correr como tus hijos, con la mirada fija en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Bendecimos tu nombre, Señor, y te alabamos.